Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y hoy os vengo a hablar del detective Pendergast de la serie de Douglas Preston y Lincoln Child. La serie del detective Pendergast es una serie muy longeva, lleva en inglés 22 libros, de los cuales solamente 19 hasta ahora están traducidos al castellano, cosa que me molesta bastante. Y a ver, yo espero que lo sigan traduciendo. De momento hemos tenido más o menos un libro por año, con algún parón y eso, pero bueno, más o menos hemos ido teniendo un libro por año, pero desde el 2022, que se publicó el último libro de Pendergast en castellano, en 2023 no hemos tenido ninguna traducción y no sé si para 2024 van a traer alguna, yo espero que sí, pero quién sabe. Entonces es una serie muy larga, que a mí me gusta mucho porque, a ver, fue de los primeros thrillers que yo leí que están escritos de esta manera, con multiperspectivas, con personajes corales, con capítulos muy cortos, muy rápidos, que van cambiando de un personaje a otro, entonces te mantienen en vilo porque quieres saber qué va a pasar a este personaje, pero al mismo tiempo a este le está pasando también algo, y entonces todo se vuelve como un revoltijo de emociones y que tienes que saber ya qué es lo que pasa. Entonces me parece que este canal merece tener este vídeo sobre Pendergast y allá vamos. Vamos a empezar hablando de Pendergast. Aloysius Pendergast es un agente del FBI muy especial. ¿Por qué? Pues porque él va a su aire, él va completamente por libre, coge los casos que quiere, no le hace mucho caso a sus superiores, ni siquiera se relaciona con ellos, no es que trabaje en una oficina y esté escrita esa y ya está, sino que bueno, él va haciendo un poco lo que le apetece. ¿Y por qué? Pues porque básicamente él está ahí, pero saben que es el mejor en lo suyo, pero que es muy peculiar, no quiere compañeros ni nada, aunque luego vamos a ver que tiene personas que lo ayudan recurrentemente a lo largo de la serie, por lo menos hasta cierto punto. Él es como Sherlock Holmes, pero distinto. A ver, es súper inteligente, ha estudiado en Harvard, tiene muchísima cultura. Él proviene de la aristocracia, podemos decir, estadounidense, desde una familia de estas de rancio abolengo del sur de Estados Unidos. Su fortuna se debe a productos farmacológicos. ¿Qué pasa? Que su familia es muy peculiar, así como él ha sufrido muchísimas pérdidas de gente que fallece, es asesinada, desaparece, se vuelven locos y los tienen que internar en manicomios y cosas así. Por ejemplo, él mismo es viudo, su mujer falleció hace ya varios años cuando empieza la serie, y él, ya os digo que tiene eso como un aspecto también muy peculiar, es casi albino, siempre va vestido de negro, de hecho siempre se comenta lo de que parece un enterrador. No sé, tiene un traje en el que él va sacando tubitos para muestras y cosas así de no sabes dónde. Es un experto en artes marciales, se pasó un año en el Tíbet para aprender a meditar y llegar a lo que se conoce como el Palacio de la Memoria, que él combina de cierta forma para hacerlo solamente suyo. Está podrido de pasta porque además es básicamente el último que queda de su familia, con lo cual toda la fortuna familiar es para él. Y vamos, que es un hombre muy peculiar, acostumbrado a hacer las cosas a su manera, con muchísima cultura, y que bueno, al menos al principio él no piensa que las cosas sobrenaturales existan. Pero ¿qué pasa? Que estos libros están siempre mezclados, salpicados con algún elemento paranormal. Luego se explica o no, ¿vale? O sea, podemos tener de todo, desde criaturas que no se conocen a vudú, cosas así. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando conocí la serie de Pendergast no lo hice por el primer libro, y de hecho yo no recomiendo empezar por el primer libro, que sí, lo sé, me vais a tirar piedras y a quitar el carnet de booktuber y todo lo que tú quieras, pero yo no lo recomiendo. Yo empecé a leer a Pendergast por el libro de los asesinatos de Manhattan. Este en realidad es el tercer libro de la serie. Yo no tenía ni idea cuando yo leí ese libro de que siquiera había una serie de libros, pensaba que era un tomo único. Estamos hablando de hace muchísimos años, cuando yo estaba en la universidad, y este libro es como el resumen perfecto de lo que son los libros de Pendergast, por lo menos en primera parte, porque ya os digo que voy a hacer una diferenciación entre los libros de la primera parte y la segunda parte de Pendergast. Es una serie súper larga, como ya os he dicho, entonces obviamente las cosas evolucionan, no todo puede ser igual, porque si no, pues sería muy aburrido y nadie los leería, ¿no? ¿Qué pasa? Que para mí ha ido perdiendo su esencia, porque la esencia de Pendergast era que todos los casos tenían lugar en Nueva York, y Nueva York era como un personaje más de los libros de Pendergast. Muchos
de los casos, muchos de los libros se daban alrededor del Museo de Ciencias Naturales de Nueva York, y entonces ya os digo que el paisaje de ese museo y de la ciudad en sí misma era como otro personaje más de la serie de Pendergast, y eso se ha perdido porque a partir de cierto momento pues ya se desvincula totalmente de la ciudad de Nueva York y de muchos de los personajes que acompañaban a Pendergast en este entorno. Entonces yo empecé a leer estos libros con los asesinatos de Manhattan. Nos encontramos con que en una excavación encuentran un montón de huesos y entonces hay que investigar qué son esos huesos, y al mismo tiempo en la actualidad se ve como que se están repitiendo estos asesinatos que están hechos de una manera peculiar, se están repitiendo en la actualidad. Entonces tienen que ver estos huesos que tienen como 100 años, qué vinculación tienen con los asesinatos de hoy en día. Vale, y entonces bueno, pues todo eso tiene que ver también con ciertos personajes que conocemos en las entregas anteriores. Ya os digo que yo empecé a leer por este libro y no eché en falta nada. Es verdad que alguna referencia te hace a los libros anteriores, pero así referencia velada más bien de las consecuencias personales en cuanto a trastornos postraumáticos y esas cosas que puede haber en los personajes a partir de aquí, ¿no? En ese entorno del Museo de Ciencias Naturales vemos que Pendergast cuenta realmente con algunos ayudantes recurrentes que ya vienen de los dos libros anteriores y que vamos a ver en los siguientes. Uno de los principales es el detective Dagosta. Es un detective de la policía de Nueva York que está de capa caída y que gracias a su relación con Pendergast pues como que resurge un poco de sus cenizas, se vuelve a poner en forma y esas cosas, y poco a poco empieza a mejorar también un poco su carrera, porque cuando conoce a Pendergast está un punto un poco bajo, tanto personal como profesionalmente. Y luego también tiene algunos colaboradores que están dentro del museo, como Margot Green, que se conoce ya de los dos libros anteriores, pero también aparece aquí Nora Kelly, que después va a tener su propia serie de estos dos autores, pero bueno, aquí aparece como un personaje secundario que también trabaja en el museo y que está saliendo con Patrick Smithback, que es un periodista que también va a ser personaje recurrente en los libros de Pendergast. Además aquí se introduce a Laura Hayward, que no salía en los anteriores, pero que también es una policía, y tenemos así también otros personajes secundarios que van saliendo en este y otros libros posteriores y que son, ya os digo, que conforman lo que es el mundo de Pendergast, el mundo de esta serie, por lo menos hasta cierto punto. ¿Y por qué vuelvo a insistir en esto? Pues porque, bueno, yo cuando leí estos libros, ya os digo que empecé por los asesinatos de Manhattan y yo seguí adelante. Después de los asesinatos de Manhattan tenemos La naturaleza muerta, que es un libro que ocurre fuera de Manhattan, sin estos personajes secundarios que os digo, sino que es Pendergast un poco más a su aire, pero también con este cierto componente paranormal. Y luego después de este tenemos una trilogía, que es la trilogía de Diógenes, que es un familiar de Pendergast, y es una trilogía centrada en este personaje, que es un villano, vamos a decir, y entonces es la trilogía sobre él, que se vuelve a desarrollar en Nueva York, con todos estos personajes que yo ya os he dicho, ¿vale? Cuando yo me leí la trilogía de Diógenes, que para mí es lo mejor que tiene la serie de Pendergast, ya me leí los dos primeros libros y os tengo que decir que, sinceramente, que cuando yo leí los dos primeros libros me encontré con un Pendergast totalmente distinto. Es un Pendergast que se enfrenta por primera vez a estos casos que tienen el componente paranormal, con lo cual él no cree en ellos, y entonces se tiene que enfrentar a eso y plantearse muchas cosas. Y claro, para mí eso fue un choque, porque yo pensé que él se dedicaba a esos casos y no, vemos como que él antes no se dedicaba a casos que tuvieran nada que ver con lo sobrenatural, por así decir, o lo extraño o lo peculiar, como le quieras llamar. Y entonces para mí fue un poco choque. Además, me parece que los dos primeros libros son mucho más lentos y complicados aburridos, un poco más densos, y en cambio los siguientes es todo acción, todo trepidante. Entonces para mí fue como wow, hay un cambio muy grande entre los dos primeros libros y los asesinatos de Manhattan en adelante. Entonces bueno, ya os digo, después de la trilogía de Diógenes, que para mí es lo mejor que hay de Pendergast, tenemos un par de libros sueltos que también están bien, y luego tenemos otra trilogía sobre otra persona cercana a Pendergast, que no voy a decir quién es. Una vez que pasamos esa trilogía, los libros de Pendergast entran en otra dinámica completamente distinta, y es que se separa de este mundo de Nueva York y de este mundo de
los personajes secundarios que hasta ahora siempre han estado orbitando a su alrededor. Mantiene algunos porque son más cercanos a él por relaciones personales, pero la mayoría de los otros desaparecen y se pierde también esa esencia de tener siempre Manhattan como lugar, como telón de fondo de las aventuras de Pendergast. Perdemos el Museo de Artes Naturales y todas esas cosas, y aunque son libros que están bien, para mí ya no son Pendergast, o sea, podría ser otro detective y no pasaría nada. Dentro de esta segunda parte de libros de Pendergast, en mi opinión, ya os digo que se mueven totalmente de la esfera en la que estábamos hasta ahora. Hay alguno que merece más la pena que otro, pero ya os digo que a partir de ahí para mí perdió calidad, perdió su esencia, perdió su alma, y entonces quizás por eso tampoco los han seguido traduciendo, porque igual se vendían menos también. Yo creo que al final las series pues también tienen un punto en el que ya dejan de interesar, y claro, ya son 19 libros los que tenemos traducidos al castellano. No sé si en inglés están publicando más. Sé que ahora eso, tenemos la serie de Nora Kelly, que yo la estoy empezando a leer ahora porque la están empezando a traer traducida y está bien, pero es eso, es como que yo os digo sinceramente que para mí Los asesinatos de Manhattan y la trilogía de Diógenes es como imprescindible si os gustan los thrillers, y además es eso, tienen ese componente de dinamismo que para mí los hace muy especiales, que luego he leído más libros que tienen ese estilo, pero no sé, me parece que estos autores saben muy bien cómo mantenerte en vilo de un capítulo a otro, y le gustan a gente que no lee mucho. Por ejemplo, vosotros sabéis que Óscar no lee mucho, bueno, si habéis visto vídeos míos en los que hablé de esto, Óscar no lee mucho y ahora lee un poco más que antes. Pues estos se los leyó más o menos cuando me los leí yo y se enganchó a ellos también. O sea que son libros como para todo el mundo, y la verdad que Pendergast me parece un personaje que merece la pena conocer. Han hecho una película del primer libro, pero sin el personaje de Pendergast. Ya os lo he comentado también en algún otro libro, lo que me parece un despropósito totalmente. Y nada, para mí Pendergast es de los mejores detectives dentro de estas series de libros que hay. Le tengo muchísimo cariño, me gusta un montón, y seguramente yo voy a seguir leyendo si siguen traduciendo sus libros, porque al final hay alguno que sí que me gusta más que la media de los anteriores. Y ya os digo que estos de la primera temporada me veo releyéndolos en algún momento. Y nada, hasta aquí este vídeo. Creo que me ha quedado un poco caótico, espero que se me haya entendido bien. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo. Un saludo.